Iniciamos su programa. En concreto. Noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. En esta oportunidad nos visita Domingo Cabrera Toro. Él es coordinador de la Unidad Estatal y secretario general de la Confederación de Trabajadores Estatales del Perú. ¿Qué tal, estimado Domingo Cabrera, después de mucho tiempo? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Después de mucho tiempo, efectivamente, vernos, me da mucho gusto encontrarte. ¿Cuál es la situación del sector estatal? Se habló de que había habido mejoras, de que la emplocracia estaba en un proceso de selección, de avance, pero los derechos laborales, ¿qué hay con ello? Bueno, he leído hace pocos días una información del diario El Comercio, no tan cierta, ¿no? Porque el diario El Comercio dice que cerca del 43% del presupuesto se va en el pago de los trabajadores estatales, lo cual es totalmente falso, ¿no? Hay trabajadores y trabajadores, ¿no? Hay muchas gentes trabajando, miles, con las grandes consultorías, que si redujéramos a eso, se podría pagar mucho mejor a los trabajadores. De tal manera que no hablamos de 1 millón, 2 millones, ¿no? Hablamos de 250 millones, de 400 millones en consultoría, para contar solamente de 5 ministerios, ¿no? Comenzando con la PCM. Pero los trabajadores en realidad del Estado están tan mal pagados que en el último pliego que hemos tenido el año pasado y que se está ejecutando ahora desde enero, han recibido de aumento 1 sol 45 centavos diarios. Eso significa 50 soles diarios, mensuales. Mensuales. Vale. Entonces, mucho cuidado cuando hablen de que están bien pagados los trabajadores. Los trabajadores del Estado están en diferentes regímenes, ¿no? 276, 728, 1057, que son los compañeros CAS, y la 30.057, que son de servir, entre otras normas, ¿no? Pero en realidad hay un desorden total. Servir no se preocupó de ordenar después de 12 años, no ha hecho absolutamente nada, y lo único que Servir se ha convertido pues en una oficina con más de 100 millones de presupuesto, donde no vota gerentes adecuados, porque donde van la destrozan, la malogran, ¿no? Entonces esa oficina está de más, mucho gasto se está haciendo ahí, y está generando un conflicto entre los trabajadores porque sacan y demandan dispositivos en contra de la estabilidad de los trabajadores. Yo recuerdo que en la década del 70, 80, hasta el 90 se satanizaba bastante a la burocracia que había en el sector estatal, que ahí es donde se desperdiciaba la plata, etcétera, etcétera. Después vino el gobierno de Fujimori, metió una barrida, vinieron otros gobiernos que continuaron con lo mismo, pero acá la pregunta es, ¿qué cosa es el trabajador estatal? Porque como tú dices, por ejemplo, en el Congreso de la República hay más de 4.000 trabajadores en estos momentos. ¿Cuántos son los que verdaderamente son trabajadores del Estado, ¿no? ¿Y cuántos son los que entran coyunturalmente porque se lo llevó el nuevo congresista, al margen de muchos sueldos? Y en el sector también, por ejemplo, el sector de educación, vemos de que hay más consultorías que los propios trabajadores, más o menos. ¿Es así la lógica? Así es, y hablaste de 1970, 80 y 90, y en esa época te acordarás que el Congreso tenía 980 trabajadores. Así es. Y de lo que yo sé, y tú sabes, no se ha ampliado el Congreso. Sigue las estructuras igualititas.
Lo que se han ampliado son los escritorios y que cada escritorio es para una persona. Vaya usted a ver, cada escritorio es de 6 personas ahora. Sí. De tal manera se ha burocratizado tanto el aparato estatal, pero para los que ganan más, pero mientras Pero la plana... Pero nadie critica eso ahora. No, que van a criticar, porque no les conviene, pero nosotros que trabajamos en todos los sectores, en todititos los sectores, es una fatalidad lo que está haciendo. Y servir, mutis, porque su sueldo de servir son de 19.000 a 35.000, como gana la presidenta de servir, que ojalá se retire, ¿no?, de servir, porque no ha hecho absolutamente nada la señora Pari. Y esa oficina, esa ley 30.057 se creó para ordenar la empleocracia en el país. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que de 50.000 trabajadores por servicios no personales que había y que trabajaron esa pobre gente 15 años, llegó el compañero Wallan y obviamente los pulverizó para no pagar sus derechos y se creó los famosos CAS, que también ahora eran, en nuestra época, eran más o menos 90.000 CAS. Entonces los gobiernos han entrado. ¿Cuántos CAS tenemos ahora, señor? 296.000 CAS. Pero hay CAS y CAS. Por ejemplo, tenemos CAS proletarios que no ganan más de 3.000 soles. Y hay otros CAS, obviamente, que ganan 18.000, 19.000. Esos compadres nunca se van a querer nombrar, porque no van a querer pasar a los regímenes 276 ni 728, porque esos son los proletarios que ganan 2.000 soles, 3.000 soles. Y una buena pregunta que acabas de hacer, ¿y qué hacen los trabajadores públicos, no? Y los trabajadores públicos antiguos y la 276 con 728 y los CAS son los que mantienen, por lo menos la 276, 42 años que queda de vida esta ley 276, 42 años en sus hombros la administración pública. Si no estuvieran ellos, obviamente, no hubiera administración pública. Pero ha habido una discriminación entre sueldos del trabajador de uno y de otro régimen. O sea, se ha ido quedando el sueldo del trabajador en Totalmente, por la culpa de la ley Servir. Por ejemplo, la ley Servir dijo, no, aquí queda todo. Antes, los trabajadores que se jubilaban, esas plazas quedaban para ser renovadas por otros. Desgraciadamente, ahora, hace 12 años que todas esas decenas de plazas que se han ido, nunca retornaron. De tal manera que de la 276, que éramos 342.000 trabajadores, ahora ya están quedando 99.000 trabajadores. Y no les aumentan absolutamente nada. Nosotros hemos tenido la suerte en la negociación colectiva, que era el punto que se iba a debatir hoy día, que hemos comenzado ya con el gobierno. Nosotros vimos una negociación colectiva después de 42 años, pese a que la Constitución del Estado te dice en su artículo 28 que tienes derecho a negociar colectivamente, ¿no? Claro. Pero negociaba solamente una bolsita de caramelos, un terno, pero no negociabas cosas permanentes, aumento de sueldos. Y entonces negociamos con el gobierno del señor Castillo, comenzamos a negociar, ¿no? Y él, por ejemplo, vio que los trabajadores del Estado, por decir la 276, su sueldo de un trabajador, por mencionarte solamente un caso de un profesional en el sector público, está en 899 soles, su sueldo. Aparte que tiene su CAFAE, que no es permanente, y tiene otras cosas que no son... Pero ¿con cuánto son un servidor público después de 30 años? Con ese sueldo. De toda su vida para... De 40 años. De 40 años. Entonces, ¿qué hicimos? Logramos una lucha fuerte para que ya no sea ese sueldo pequeño, sino que se jubile por lo menos, se le dé una CTS que no baje pues de un ahorro mínimo, ¿no? No como ahora están con las AFP, que cómo irán a quedar nuestros hermanos jubilados de aquí cuando les den, ojalá que sepan racionalizar bien lo que van a recibir, pero nadie te va a ayudar cuando tengas 80 años, ¿no? Pero ahí está pues el caso del FONAVI, también la gente sigue esperando, 40 años, sí, sigue esperando. Sigue esperando. Ojalá que en esta lista ya pueda darle un poco más a los pobres gente, ¿no? Sí, pues. Ahora, ustedes han acordado una medida de lucha. Efectivamente, justamente por eso, ¿no? Porque encima de lluvia, truenos, ¿no? Porque hemos comenzado a negociar
y el gobierno saca un decreto de urgencia 06, ¿no?, contra la negociación colectiva, anulando los derechos fundamentales de la negociación colectiva, de que no puede haber negociación colectiva en ninguna región del país, en ningún gobierno regional, en aspectos económicos. Y que cualquier tipo de negociación que se tomen serán momentáneas, no son como las que negociamos permanentes, ¿no? Y no sé cómo irá a reaccionar la señora Dina, ¿no? Porque el Premier ha entrado, ¿no? Ella también ha sido empleada pública, ¿no? Ella sabe, Dina sabe perfectamente, Dina ha conversado con nosotros, ha estado con nosotros como empleada pública. Ella perfectamente sabe cómo están los trabajadores del Estado y saben cuánto gana. Ella ganaba una miseria también, 5.000 soles, siendo jefa. Y para abajo no hay nada, pues. Un trabajador se va jubilado con 600 soles mensuales. ¿Y cuál es la situación del trabajador del sector salud, que es donde tú provienes? También yo dejé buenas bases para que sigan aumentándose, pero desde que han entrado los gobiernos, lo único que se dedican a llenar los ministerios con gente muchas veces que no son ni técnicos, y bueno, es el mayor porcentaje de dinero que se va, porque cada ministro tiene que pedir su presupuesto cada año, ¿no?, y para aumentar tremenda cantidad de amigos, ¿no? Y cada gobierno que entra con su bolsón de amigos, ¿no? Como cada alcalde que entra, como cada gobernador que entra, pero descuidan la base, que son los trabajadores antiguos que están ahí, porque todos los que entran a la administración pública, ¿quién les enseña? Los compañeros pues antiguos que conocen el teje y maneje de la administración pública, y no les pagan bien a nuestros compañeros, ¿no? Ahora, hacer carrera en el sector público para las nuevas generaciones, ¿le es interesante o no? Desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista económico. Estamos obligados por la propia ley Servir, que para que tú puedas pasar de una categoría a otra tienes que estar capacitado y preparado. Y entonces, si yo quiero pasar de técnico según Servir a otro nivel, tengo que estar capacitado. Y la ley dice que tiene que servir capacitar a los trabajadores para pasar de un régimen a otro, o una escala remunerativa a otra. Servir hasta ahora no capacita a los miles de trabajadores. Y este 16, justamente, la lucha frontal que hemos pedido ahí, uno de los puntos es el cierre de Servir, porque no está solucionando nada. La derogatoria de la 06, esperemos que el presidente de la República con el Premier, que no nos quieren recibir, que no quieren dialogar con la clase trabajadora, se están dialogando con partidos políticos, pero el nivel de aceptación de los partidos políticos es cero. Y vamos a ver, la gran movilización de 580.000 trabajadores este 16. Vamos a reclamarle al Congreso que se ponga a trabajar con nosotros. Hay nuevas, buenas, importantes proyectos de ley que ha sacado el congresista Pasión Dávila, que el Pleno no las aprueba, pese a que las comisiones ya las han aprobado, ¿no? Como las pensiones, el problema de la jubilación a los 75 años, el problema de la derogatoria de 16.002, que es una norma de Servir punitiva, antilaboral, ya aprobaron que salga, que se anule. Pero el Pleno no dice nada. Hago un llamado al presidente del Congreso, pues que este 30 de abril, que vamos a estar decenas de trabajadores en el Congreso de la República, un día antes del 1 de mayo, que se va a celebrar en homenaje a los trabajadores y que ha convocado la Confederación General de Trabajadores, el 1 de mayo también estaremos en esa gran movilización. Muchas gracias a Domingo Cabrera Toro, coordinador de la Unidad Estatal y secretario general de la Confederación de Trabajadores Estatales del Perú. Estaremos molestando tu atención para ir conociendo más. Creo que falta difundir más el tema del trabajador estatal, sí, que antes era objeto pues de sátiras,
De ociosos. De ociosos, ¿te acuerdas de tú? La burocracia, Sí. la burocracia. No que trabajan, decía. Así zánganos. es. Pero es otra la realidad. Si los que hablan de esa manera se involucraran, se pusieran a llorar, porque el trabajador público sale con miserias. Por eso que este 16, las centrales estatales, la CTE, la CITE, la CONACEF, la UNACE y la CONFETET, nos hemos juntado para reclamar a una sola voz solución a las demandas y al aumento de sueldos de los trabajadores. Muchas Muy gracias. bien, estaremos cubriendo la información. Bueno, de esa manera también estamos llegando a la parte final del programa en concreto. No sin antes agradecer por su sintonía. Habló para ustedes Alberto Castillo Cabrera, que se despide hasta el próximo sábado, siempre en el horario de 6 a 7 de la mañana, llegando a todas las regiones del Perú. Buenos días. Hemos presentado En Concreto. Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos